Hola, un día más os doy la bienvenida a vuestro cutre canal. Ayer salieron a la luz muchas noticias, dos me llamaron mucho la atención. La primera es que el primer ministro británico ha dicho que ya se acaba la política de puertas abiertas. Ha dicho exactamente lo mismo que decía la AfD en Alemania. Y sin embargo en Alemania han intentado ilegalizar a la AfD por decir eso. ¿Y por qué lo ha dicho? Por oportunismo político. Porque en los últimos council elections, es decir, elecciones por consejos, digamos, que no serían exactamente las autonómicas, sino las municipales, Neil Farage, de Reform UK, ha ganado por mayoría, precisamente porque en los consejos están hartos de tener guetos, enfrentamientos, problemas y violencia. Lo segundo que me llamó mucho la atención fue que han salido más mensajitos entre Ábalos y Pedro Sánchez, y en unos el presidente más feminista de la historia dice, se empieza a reír de Margarita Robles, dice que seguro que se acuesta con el uniforme puesto y que es una pájara. El presidente más feminista de la historia. Pero ahí no acaba la cosa. Dice Ábalos que es que él había guardado todos los mensajes porque es que estaba escribiendo sus memorias. Claro, tú estás escribiendo tus memorias y lo primero que se te ocurre es meter todos los mensajes en un pendrive y dárselos a tu amigo Coldo para que los guarde en su casa. Porque, según la versión de la UCO, estos mensajes se encontraron en, eh, en casa de Coldo. Pero lo que me ha sorprendido es cómo el equipo de Opinión Sincronizada está, venga a poner, qué vergüenza que han salido unos mensajes privados, qué horror. Cuando salieron los mensajes privados de Miguel Ángel Rodríguez, salieron los mensajes privados entre Bárcenas y Rajoy y los sacaron ustedes, ¿qué me está contando? Realmente es ilegal hacer esto. Es ilegal, pero entonces debería ser ilegal en todos los casos. A mí, yo he flipado, pero en cualquier caso de esto hablaremos esta tarde, de esto hablaremos largo y tendido esta tarde, pero hoy yo quería hablar de dos cosas muy importantes. La primera es que se ha imputado a Mónica Oltra finalmente por encubrir los abusos sensuales de su marido hacia una menor, su ex marido. Y la segunda es que ha salido a la luz un caso de un español que vendía a una chica de 13 años a diferentes personas y esa chica era una menor tutelada. Suma eso al escándalo de la venta de menores tuteladas en Baleares y más o menos parece que este es un patrón común, que la chica que acaba en un centro de menores tiene muchas, muy altas posibilidades de acabar no siendo solo... joder, qué manía con lo de que en YouTube no puedes decir determinadas palabras, pero bueno, no siendo solo víctima de relaciones no consentidas, sino también que acaben vendiéndola. Pero dejadme que primero hable de Mónica Oltra y cuente la historia. Quiero deciros que esta tarde hablaré más del otro tema y estará aquí Andrés Villavicencio, pero ahora quiero hablar del caso Oltra porque a mí me parece muy significativo. Bueno, vamos a contar la historia. Es una chica muy conflictiva en un centro de menores y todo el rato están diciendo que es muy conflictiva, muy conflictiva. En un momento dado ella se escapa del centro de menores con dos amigas. La policía les encuentra, las va a volver a llevar al centro de menores y la amiga, no ella, dice que, verá, es que no podemos volver al centro de menores porque a esta chica, porque a mi amiga, la mete mano el educador. Los policías alucinan y piden una investigación. En esa investigación se ven cosas que no deberían haber sucedido. Es una chica muy conflictiva, pero es que esto se usa en su contra cuando en realidad una menor que está siendo sometida a relaciones en contra de su voluntad siempre se convierte en alguien muy conflictiva. O sea, no es una dulce ovejita, está enfadada, la lía. Entonces aquí viene lo que llama mucho la atención. Cuando ella monta un pollo, lo que hacen es llevarla a una habitación sola. Eso en principio,
Y en lo que yo he estudiado y en lo que yo he preguntado, debería estar prohibido. ¿Por qué? Pues porque no puedes dejar a alguien vulnerable y conflictivo solo, no sea que, bueno, pues intente un intento autolítico, se intente autoagredir, intente quemar algo, vete tú a saber, pero no puedes dejar a un chico joven conflictivo solo. Pero es que además la chica tiene miedo a la oscuridad y el castigo es dejarla en una habitación sola porque tiene miedo a la oscuridad. Bueno, pues como se porta mal, suponemos, porque al estar siendo abusada, al estar siendo sometida a relaciones que no quiere, pues es normal que sea alguien muy conflictivo. Cuando se porta mal, la llevan a una habitación sola. Como tiene miedo a la oscuridad, todavía la monta más gorda. Y en esos momentos es cuando va este educador en particular a su habitación en la que está sola para tranquilizarla. En principio, según los protocolos, por favor, si hay alguien trabajador de menores en centros de menores que me lo diga, pero en lo que yo he estudiado no pueden ir solos los educadores, tienen que ir de dos en dos, precisamente para que esto no suceda. Es decir, si es un hombre varón y una niña, pues tiene que ir acompañado o tienen que ir dos mujeres o vete tú a saber, pero no pueden ir solos porque si no, si hay una denuncia será la palabra del uno contra la otra. Bueno, pues normalmente el patrón era, ella montaba una, la castigaban, la llevaban a una habitación sola, que esto es muy loco. Como tenía miedo a la oscuridad, la montaba más fuerte. Entonces iba este señor para tranquilizarla. Entonces, en principio, lo que ella cuenta es que el señor le hace un grooming. ¿Qué es un grooming? Una seducción. Grooming en inglés significa acicalar a alguien. Por ejemplo, cuando estás con un caballo y le estás dando con el cepillo, you're grooming the horse. Cuando estás acicalando a la novia para casarse, pues you are grooming her. Entonces, grooming se llama aquello que es preparar a alguien para algo. Bueno, pues ella cuenta todo un grooming, es decir, que él la trae chuches, la trata de una forma especial y todo el centro lo confirma. Los demás alumnos del centro cuentan que efectivamente era su favorita. Esto tampoco puede ser. Tú no puedes tener una favorita en el centro. Solo si estás en un centro de menores tienes que ser más o menos neutro con todas, ¿no? Y bueno, pues esta chica está en el centro de menores, pasa esto y lo que sucede es que después de irla como preparando, él va siempre que ya está mal. Y claro, cuando en una de estas empieza a suceder lo que no puedo decir con palabras, pero bueno, la somete a unos tocamientos que ella no desea. Incluso si los hubiera deseado, da igual, la niña tenía 13, 14 años en el momento de los hechos, o sea que un señor de 40 y tantos no puede estar con una niña de esa edad. Entonces, el novio de la niña se enfrenta al educador delante de todo el mundo y le acusa de haber hecho esto. El educador le dice al novio que está loco. Teóricamente es la palabra del novio y de la niña contra el acusador, contra el presunto abusador, el educador. Pero todo el mundo, ya aquí ha habido cosas raras. ¿Por qué tiene una favorita y es obvio que la tiene? ¿Por qué se va a su habitación por la noche cuando ella está sola? Todo es bastante llamativo. Total, que se inicia una denuncia. En ese momento, como cautelares, dicen que este señor tiene que estar apartado de la niña, pero esto no se cumple. Él sigue allí, no le mandan a otro centro ni le apartan de la niña. Entonces, Mónica Oltra, que es la presidenta en ese momento de la Comunidad Valenciana y la esposa de este señor, encarga un informe sobre la niña que es demoledor para la niña, pero los que hacen el informe no se dan cuenta de que el informe tiene un doble sentido. Vamos a ver, dice carácter fuerte y duro. Ha protagonizado insultos y agresiones a los educadores. Ha sustraído pertenencias a sus compañeras, se ha fugado, se encuentra en tratamiento en salud mental por TDAH. Durante las fugas ha dejado de tomar la medicación, ha faltado a las citas con el psiquiatra. Que tenga carácter fuerte y duro, que protagonice insultos y agresiones, que sustraiga pertenencias, que se fugue, no es incompatible con que sea víctima de tocamientos no deseados. Más bien es compatible. Las personas que son abusadas durante la infancia no son tiernos corderitos, no, normalmente, al contrario de lo que cree la gente, lo que sucede es que empiezan a ser tremendamente agresivos.
Entonces, este informe que presuntamente intentaba exculpar a Icardi, en el fondo, despierta todavía más sospechas. Este informe se lo encarga Mónica Oltra a María José Navarro. Se lo encarga desde la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, para determinar la certeza de las acusaciones formuladas por la adolescente. Aquí es donde el fiscal atribuye a Horta un plan para ocultar los actos de su marido. La niña sufrió estos tocamientos indeseados desde los 13 hasta los 14 años. Finalmente, este hombre fue juzgado y condenado y reconoció lo que pasaba. Pero a quien se juzga ahora, quien está imputada ahora, es su exmujer, Mónica Oltra, entonces presidenta de la Comunidad Valenciana, que primero encarga un informe. Después, 5 chicas de ese centro escriben una carta de apoyo a Luis Ramírez Icardi. Decía en eso que la chica reclamaba constantemente la presencia de Luis y que se enfadaba si Luis hacía caso a otros niños, y dicen que le acusó en falso porque ella, la niña, tenía celos. Y esto no quita que tú has bajado a su habitación cuando estaba sola y que lo has hecho un montón de veces. ¿Cómo exculpas eso? ¿Por qué no has llamado a una compañera? ¿Por qué a la desesperada? Porque él dice que es que había muy poca gente y que no había otra compañera para ir. Bueno, pues escoges a otra niña de 14 años y bajas con ella. La explicación que da él, que es relativamente plausible, es que en el centro había muy pocos educadores y como la niña llamaba de noche, pues no había nadie más para ir. ¿Y siempre vas tú? Aquí viene lo fuerte. El informe, que se supone que es a favor de Icardi, que intenta desacreditar a la menor, tiene 21 páginas y dice que Maite mantenía una relación especial con Icardi, que es el que ahora ya podemos llamar abusador, lo hago muy rápido para que no me demoneticen, que mantenía una relación muy especial con él, que ella le contaba las cosas y sus cosas y que él le traía chuches. Esto, que intenta exculpar al autor de los hechos, en realidad va contra él, porque ¿por qué le traes chuches a una menor en particular y a otras no? En el juicio, este señor explicó que por las noches ya él iba a ver a la niña porque la niña tenía miedo a la oscuridad y lo pasaba mal cuando la castigaban sola. Entonces dices, si sabes que una niña tiene miedo a la oscuridad, ¿por qué la castigas en una habitación sola a oscuras? En el juicio aparecieron 2 policías y contaron que encontraron a las niñas solas por la calle, que había 2 niñas, 3 niñas, no, 2 niñas. Entonces, cuando les dicen que tienen que volver al centro, otra niña, no Maite, explica que a Maite el educador le mete mano, que Maite ha hablado con la directora, pero que la directora no se lo cree. Las 2 policías van al centro. Hablan con la directora y la directora le dice, no se preocupe que nos estamos encargando del asunto. Mentira, no se estaba encargando nadie. Y aparte, si se están encargando del asunto, ¿por qué el educador sigue trabajando allí y sigue en contacto con esta niña? Porque desde el momento en que esta niña hubiera formulado cualquier queja, lo normal hubiera sido trasladar al educador de centro, fuera verdad o no. Y lo normal hubiera sido que el educador dejara de tratar con la niña, pero esto no se hizo. Ahora viene lo fuerte. Cuando los policías se van, en la salida del centro hay chicos. En los centros conviven chicos y chicas. Y entonces uno de los chicos le cuenta al educador, digo al policía, que sí, que todo el mundo sabe lo que está pasando ahí dentro, pero que este señor está casado con alguien muy importante. Nadie sabe con quién está casado, pero saben que está casado con alguien muy importante. Entonces a uno de los policías se le ocurre indagar. Descubren quién es y, bueno, pues entonces ellos mismos deciden denunciar este hecho. El 28 de julio, la Consejería de Igualdad recibe en el registro de entrada una orden de alejamiento de este señor, que se llamaba Luis Eduardo Ramírez Icardi, para que no se acerque a la niña. Pero nadie hace caso de esta orden.
Luis sigue trabajando allí, no le dejan entrar en las habitaciones, pero el centro es muy pequeño y se cruza con la chica constantemente. Se supone que tiene una orden de alejamiento de 200 metros, pero en ese centro es imposible. Lo normal hubiera sido trasladarle a cualquier otro centro de la Comunidad Valenciana, que hay muchos, y además tu mujer es la presidenta de la comunidad, no hubiera sido complicado, pero no, tu mujer en lugar de eso lo que hace es encargar informes para que te exculpen a ti. ¿Y a quién se traslada de centro? Le trasladan de centro, mira, soy yo. Le trasladan de centro a Maite, no a él. A Maite le trasladan de centro y él sigue en el mismo centro encargado de otros menores. Se le echa toda la culpa del asunto a Maite, se le hace quedar a Maite de loca, se le hace quedar a Maite de que no está bien de la cabeza, de conflictiva y de que ha acusado en falso por celos. Pero la denuncia que han puesto los policías sigue adelante, la chica va a declarar y la llevan esposada. La llevan a esposada y la jueza se queda alucinando viendo que la chica llega a declarar, ella no es la denunciada, es la denunciante, esposada. Y pregunta que por qué la han esposado. Y le dicen que para que no se fugue. Y la niña responde, ¿para qué me iba a fugar si la que está denunciando soy yo? Bueno, entonces finalmente, esta jueza solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue a Oltra y no solo a Oltra. Quieren saber por qué se hizo una investigación especial y parajudicial para desacreditar a Maite. Voy a explicarlo. Es decir, cuando esto salta a la luz, en lugar de investigar a él, hacen una investigación para desacreditar a Maite, dejarla de loca, de conflictiva, de todo, que es todavía más perjudicial, porque en el fondo, cuando una menor tiene comportamientos muy disruptivos, muchas veces puede ser que esté, bueno, en el 90% de los casos está sufriendo una situación. Entonces, no una situación exclusivamente de tocamientos no deseados, puede ser de maltrato, de abandono o de lo que sea. Pero el dejarla de loca no exculpa a Icardi, casi va más contra él, pero ellos no se dan ni cuenta. Pero en cualquier caso, el Tribunal Superior de Justicia requiere que se investigue si ha habido una investigación, o sea, que se estudie si ha habido una especie de investigación al margen de la justicia, una investigación parajudicial, para dejar de loca a Maite e intentar exculpar al educador. Y se acusa a los trabajadores del centro de omisión en el deber de perseguir un delito de abandono de menor, de prevaricación, de omisión de auxilio y de encubrimiento. Repito, omisión en el deber de perseguir un delito, prevaricación, omisión de auxilio y abandono de un menor. Pero esto es la punta del iceberg, porque entre junio del 2020 y junio del 2021, 175 menores del sistema de protección de la Generalitat habían denunciado tocamientos no deseados o directamente agresiones sexuales y el 72 de ellos se encontraba en acogimiento en residencias. En España esto no es un caso aislado, sino que el informe de UNICEF del 17 entrevistaba a 300 responsables, educadores y menores que reconocían que en 7 de las 9 residencias analizadas, 7 de las 9 había redes de explotación sexual de menores. En España los centros de menores suelen ser centros de 70 o 90 plazas con muy pocos recursos, pero con la llegada de menores no acompañados, un centro que en teoría tenía 70 plazas ahora tiene que acoger a 150 personas. Y siempre la chica, sobre todo chica a la que utilizan, es alguien que viene de una familia de origen con desatención y maltrato y abandono y a la que es muy fácil seducir a cambio de unas chuches. Es decir, este señor traía chuches a la niña, consiguió que la niña sintiera pues un acercamiento hacia él y luego abusó de ella. Pero así, estos son casos comunes, que en este caso ha saltado más a la luz porque era quien era. Pero lo que este caso revela es que, mira, como era quien era, todo el mundo se callaba. Ayer precisamente salió también a la luz el caso del que llaman el pelicote español, que estuvo
dándole sustancias estupefacientes y agrediendo sexualmente a 3 menores durante años. A estas menores, que tenían 7, 9 y 12 años, eran las nietas de su pareja. Les daba batidos con tranquilizantes, les obligaba a beberlos y después de eso no solo las agredía eróticamente, sino que en otros casos se las cedía a otras personas. Mónica Oltra en su momento defendía la no pornografía y decía que las feministas que estábamos en contra de la no pornografía, éramos unas puritanas y que haríamos el sexo con un agujerico decía, en el camisón. Pero existe evidencia de que los menores están consumiendo no-por ya desde los 11 años y que los menores que consumen no-por son 6 veces más probablemente unos agresores de mayores. La no-pornografía violenta se está convirtiendo en una lacra, pero sobre todo algo que llama la atención es que en los vídeos que puede consumir cualquiera a golpe de clic aparecen muchas menores o chicas que quieren aparentar ser menores. Por ejemplo, se coge a una mujer de 18 o 19 años, pero se le pone coletitas y se busca gente plana y se les pide que no se operen para que parezcan menores de edad. Esto es un verdadero problema. Mónica Oltra, entre otros, sacó una ley firmada por Podemos, Esquerra, Compromís, Más País, Bildu, Nuevas Canarias y Junts por Cataluña, según la cual, si ofendes a una persona trans, te puede caer una multa de 130.000 euros. Una persona trans puede ser una persona como la que se presentó el otro día en el juicio, lo he narrado en el juicio de Lidia Falcón, en el que una persona que quizás se haya hormonado, no lo sé, pero no lo parecía, y aparentemente era todas las características que mostró eran masculinas, nos vimos obligados, por ley, varias personas a negar lo que veían nuestros ojos y llamarle mujer, y llamarle la acusada. Hubo un momento que yo estuve a punto de decir que exigía que se respetara mi religión y que como católica no podía decir eso, pero decidí no hacerlo para no perjudicar a Lidia Falcón. Pero hubiera puesto a los jueces en un problema, porque la Constitución reconoce mi derecho a las creencias religiosas y el Papa actual, el presunto progresista, está absolutamente en contra de la ideología de género. Bueno, en cualquier caso, todo esto lo digo porque si tú ofendes a los gitanos o a las personas trans, te pueden caer 130.000 euros, ¿vale? Sin embargo, si ofendes a las mujeres, si difundes no pornografía violenta, que es terriblemente ofensiva contra las mujeres, no pasa nada. Bueno, entonces, para resumir, al marido de Mónica Oltra se le condenó. Se reconoció que había agredidos eróticamente a una menor y que le había tocado muchas veces en contra de la voluntad de ella. A la que ahora se le acusa es a su mujer, que entonces era la presidenta de la comunidad, y a un montón de gente que intentaron ocultar este abuso y que además hicieron toda una campaña de descrédito de esta menor para decir que es que esta menor estaba loca y se lo había inventado. Pero en realidad el informe, si eres psicóloga, casi iba contra ellos, porque lo que iban exponiendo eran las características que suele tener un menor que es superviviente de abusos. Porque todos estos comportamientos muy disruptivos son típicos de alguien que está intentando llamar la atención porque está muy mal. Allí colaboró la Consejería de Igualdad y Política Inclusiva, el centro, gente del centro, etcétera, 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 a partir de un encargo hecho por la propia presidenta. En el centro todo el mundo sabía que él estaba casado con alguien muy influyente, pero no sabían con quién. O sea, los trabajadores sí lo sabían, pero los niños no lo sabían. Lo que sí sabían es que él era alguien muy importante y que no se podía hablar mal de él. Esto se sabía.
Entonces vamos a ver quién era este señor. Este señor era argentino y cuando conoció a Mónica Oltra estaba casado. Trabajaba de traductor de alemán y aquí viene, y voy a ser muy cuidadosa, al parecer cuando llegó a Valencia casado con Mónica Oltra no tenía mucha formación. Y cuando entró como educador, parece ser, y aquí me lo tomo con pinzas porque lo tengo que buscar, que no tenía la formación necesaria, no tenía una formación en trabajo social, mucho menos en pedagogía ni nada por el estilo. Es decir, que esto había sido una especie de enchufe en el que le habían metido. Me puedo equivocar, pero yo he buscado por todos lados y me dicen que no. Y ahora viene lo fuerte. Como sabéis, yo estudié psicología y entonces alguien cercano a mí había hecho las prácticas en ese centro, en aquella época. Y me explicó que todo eso se sabía y que esta persona, no voy a decir si es él o ella para no desenmascararle, pues le voy a llamar ello, esta persona se dio cuenta de que aquí había cosas raras y cuando esta persona no sabía que él era el marido de Mónica Oltra, pero se lo comentó a una compañera, oye, que aquí este tipo pues tiene una relación rara con esta chica y la compañera le dijo, tú si quieres que te pongan, porque sabes que en las prácticas te tienen que firmar, que te firmen, no digas nada de esto. Cuando el caso salió a la luz, esta persona inmediatamente me llamó a mí y me dijo, tengo algo que contarte. Bueno, lo que quiero decir es que hay un caso de menores tuteladas en una red en Valencia. Ayer ha salido este caso de este señor. Cada vez hay más casos de menores que están siendo utilizadas y que esto se debe en gran parte o sobre todo a la industria no pornográfica que tiene un género especialmente dedicado o a menores o a mujeres que aparentan ser menores. Y que cuando alguien se va formando con ese género, pues considera normal hacer determinadas cosas. Es decir, nos tendríamos que preguntar todos hasta qué punto esto es normal. En cuanto a Mónica Oltra, dimitió en su momento diciendo que es que era una campaña contra ella, patatín, patatán. De momento ya está imputada y ayer la Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento de Mónica Oltra, expresidenta de la Comunidad Valenciana, por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Y con esto y un bizcocho ya sabéis, esta tarde hablaré de otros temas, pero me ha parecido muy importante hablar de este. Suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario, aunque sea hola o un emoticono, porque los comentarios mueven el algoritmo. Si quieres donar algo puedes hacerlo aquí o aquí. Muchas gracias.